Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional, vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Que sean todos muy bienvenidos a esta charla que les presentaremos en el día de hoy. Estamos ahora en octubre, el llamado mes de la Reforma. Pero y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué si seguimos a un solo Señor, a un solo Cristo, no somos solo una iglesia cristiana? ¿Es que acaso nuestros antepasados en la fe del siglo XVI actuaron arrebatadamente cual niño rebelde enfurecido? Pero debemos retroceder 1000 años atrás, antes de los hechos del siglo XVI, 1100 años atrás incluso, del nacimiento del mismísimo Lutero. Y es que cuando llega el año 380, el emperador romano Teodosio decidió convertir al cristianismo de su época en la religión oficial del Imperio Romano, causando un daño gigantesco a la pureza del cristianismo verdadero. Podrá sonar paradójico que algo que finalizó a la cruel persecución que vivieron los cristianos durante casi 3 siglos, o incluso un poco más, sea considerado un daño. Y es que sin duda el cristianismo no estaba preparado para enfrentar una mentalidad, una cosmovisión, una manera de vivir como la que tenía el Imperio Romano. El cristianismo, desde Cristo mismo en adelante, enseñaba una religión de paz, una religión de amor, eh, de conversión voluntaria, y no una oficialización de la fe, que es lo que lamentablemente se convirtió en lo que se convirtió cuando el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Estado, para posteriormente convertirse en el Vaticano. Eran, por lo tanto, el Imperio Romano, ideas mutuamente destructivas e ideas mutuamente excluyentes. Por lo tanto, a pesar de pasar a ser la religión oficial del Estado, la Biblia pasó pasó a ser un libro proscrito, a posteriormente ser un libro escondido y posteriormente un libro absolutamente prohibido, como en los peores años de la persecución. En vez de ser ahora lo que debería haber sido el libro de fuente y doctrina cristiana. En este sentido, la oficialización del cristianismo fue literalmente lo peor que le pudo pasar a la fe cristiana. Terminó la persecución, sin duda, pero ahora los persecutores eran los mal llamados cristianos, y la gran comisión, la evangelización, pasó a ser solo un recuerdo, o tal vez en muchos casos, simplemente algo totalmente desconocido. Vino entonces una era de grandes pensadores, eruditos, de mucho conocimiento, sin duda, pero cegados por el poder. Muchos de ellos no quisieron nunca que ese conocimiento se masificara y llegara a las congregaciones cristianas en ninguna parte del mundo, ya sea en Roma o en lo que ahora es Europa occidental, norte de África. No, simplemente el conocimiento que estas eruditas personas tuvieron simplemente se mantuvo enclaustrado en los monasterios, en los castillos, en el mejor de los casos, en las parroquias o en las iglesias del Vaticano. El liderazgo del cristianismo en ese contexto se concentró lamentablemente en el papado, que es literalmente, incluso lo reconocen historiadores seculares, no evangélicos ni católicos. Pasó a ser el papado entonces un nuevo tipo de emperador, que la diferencia es que en vez de ahora llamarse César, ahora se llamaba Papa. Pero cegados por el poder, ellos tampoco quisieron que el conocimiento se masificara. Y al contrario, el papado se convirtió en un poder corrupto, que en muchas ocasiones era obtenido como fruto no del servicio o del liderazgo cristiano ya demostrado, sino de influencias materiales o el dinero que se pudiese pagar, o incluso por ser el hijo de algún otro papa. De hecho, hay 3 papas, si mal no recuerdo, que son hijos a su vez de otros papas, porque hubo un tiempo en el 1300 aproximadamente en que a los papas se les permitía casarse y tener hijos. Ahí, por ejemplo, posteriormente entraron también las influencias, como les decía antes, materiales, como por ejemplo la familia Medici, que era prácticamente dueña de todo lo que pasara con la iglesia en la zona de Italia y en otras partes también. En ese contexto es que en el año 1054 el cristianismo se divide entre Oriente y Occidente.
cuando el patriarca de Constantinopla, hoy Estambul, y el Papa en Roma se excomulgan mutuamente. Y así el Vaticano, el papado, pierde a la mitad o tal vez más incluso de sus seguidores. Pero peor aún, entre los años 1378 a 1417, el papado vuelve a dividirse temporalmente y pasa a tener dos sedes temporales simultáneas, insisto. Una en Roma, el Papa tradicional, por así decirlo, y otra en Aviñón, Francia. Por motivos de poder principalmente, no doctrinales. De hecho, al Papa de Aviñón se les conocía como el antipapa. No confundir, por cierto, con el papado de Aviñón, que fue el periodo en que los papas se trasladaron de su residencia desde Roma hasta París, o sea, hasta Aviñón en Francia, perdón. Pero eso no causó un quiebre temporal en la Iglesia Católica, simplemente cambiaron de residencia. En cambio, lo que les acabo de mencionar, como les digo, algo que duró más de 50 años, el papado estuvo totalmente dividido. Entre tanto, surgieron las cruzadas, que fueron militarmente hablando, un absoluto fracaso. Y luego la sangrienta Inquisición, demostrando el fracaso del proyecto ético y moral del Vaticano. Ustedes dirán, ¿por qué si ya habían... o sea, la Inquisición fue desde un punto de vista táctico, militar, o absolutamente exitoso? De hecho lo fue. Prácticamente aniquiló a todos sus seguidores hasta antes de la Reforma. ¿Por qué digo que fue un fracaso en lo ético y lo moral? En el caso de las cruzadas, porque demostró que la única manera que tuvo el Vaticano de mantener fiel al poder político hacia sus filas fue por medio de la guerra. Una guerra en la cual ni siquiera el origen era realmente religioso. A nadie realmente en Europa le importaba si es que Jerusalén y las ciudades donde vivió y predicó nuestro Señor Jesucristo y los primeros cristianos era o no cristiana, si estaba o no en manos de los musulmanes. Simplemente lo que importaba era mantener las rutas comerciales para las cuales era indispensable mantener el dominio sobre la entrada al mundo oriental, que es precisamente lo que conocemos como Israel, la zona en la que nació Jesús. Por lo tanto, para colmo, entonces el Vaticano se involucró en un conflicto de tintes económicos, de poder político, un conflicto que a ellos en realidad en nada les beneficiaba. De hecho, si lo averiguan en cualquier texto de historia, jamás al Vaticano le interesó realmente, de manera sistemática y fuerte, instalarse en Jerusalén, por ejemplo, que es lo que algunos creen, que la intención era instalar en Jerusalén el papado. Pero en realidad, si bien puede que haya estado en la intención de algunos papas, algunos líderes, no habían peregrinaciones cotidianas hasta Jerusalén o a ciudades similares ahí en Israel hasta la época de las cruzadas. Era un territorio absolutamente olvidado literalmente por el grueso de los cristianos y el liderazgo. Y también mencionaba el fracaso en el proyecto ético del Vaticano. ¿Por qué? Nuevamente, insisto, vencieron a sus seguidores, a sus opositores, perdón. Demostraron que eran el poder más fuerte de toda Europa, pero demostraron también que la única manera que tenían de mantener cercana a sus fieles, sin que se alejasen de la fe católica, era por medio del fuego, del temor al fuego, de la Inquisición, de las hogueras y de los autos de fe, no por la evangelización ni por el amor cristiano. Así las cosas, con el papado en lo más alto de su poder político y religioso, pero en lo más bajo de su nivel moral, el año 1513 llega al papado el Papa León X. Él era un hombre con severos problemas por lo que se sabe psiquiátricos, de conducta, solía caminar por los jardines de Roma, a las afueras de Roma, desnudo en las noches, conversaba con los árboles. Es evidente que no era alguien que tuviese una conducta normal, por así decirlo. Sin embargo, por las influencias familiares y por el buen dinero que pagó, llegó a ser cardenal mucho antes de la edad que estaba permitida en esa época, que si mal no recuerdo eran los 40 años, y fue ordenado cardenal con poco más de 30.
Por lo tanto, se veía que en realidad todos los méritos que él tenía eran solamente de poder familiar, así como de poder económico, pero de ninguna manera realmente una vía de servicio y de devoción a su iglesia, para nada. Y él también, enceguecido en su ambición, en su deseo de poder, es que toma la decisión de construir la Basílica de San Pedro. Lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro en esa época era una catedral medianamente grande, pero no era la basílica fastuosa, opulenta que conocemos hoy en día. No, y de hecho Roma tampoco, era una ciudad bastante sucia, muy poco sofisticada, no tenía, insisto, la magnificencia que arquitectónicamente podemos observar hoy en día. Él, más para colmo, tenía una especie de aires de cual Salomón, que decía que así como Salomón construyó el templo de Jerusalén, entonces él era el nuevo Salomón del cristianismo que estaba llamado a construir el verdadero nuevo templo de la fe cristiana católica. Y por lo tanto, como el Vaticano, si bien tenía un gran poderío político y religioso, a pesar de eso no tenía el poder económico. Y el Vaticano estaba literalmente con arcas vacías. Y entonces es que él se da la orden junto con el arzobispo de Brandenburgo, Alberto, que se comienzan a vender en la zona central de Alemania las llamadas indulgencias para el perdón de los pecados. Y esta orden se le encomendó para que la llevara a cabo al monje dominico Johannes Stetzel en el año 1514, que significaba el perdón de los pecados a cambio de un simple par de monedas o incluso una. Así entonces, lamentablemente, el arrepentimiento y la sangre de Cristo derramada en la cruz era reemplazado por unas monedas, lo que beneficiaban incluso a los muertos. Una pregunta que nunca alguien que no critique las indulgencias me ha podido responder es, de hecho, ¿y qué hubiera pasado si se aparecía alguien diciendo, bueno, aquí está mi moneda, vengo a pagar por los pecados de Judas? O peor aún, por los pecados de persecutores atroces del cristianismo que jamás demostraron un mínimo de arrepentimiento o de remordimiento, como fue, por ejemplo, el emperador romano Nerón. Para nada. ¿Qué hubiese pasado si es que alguien hubiera pagado los pecados de ellos? Sin haber recibido la gracia de haber tenido en ellos la gracia de Cristo, que ellos mismos, de los seguidores que predicaban esa gracia, precisamente él se encargó o estos personajes tan nefastos en la historia, se dedicaron a perseguir. Entonces, lamentablemente, ese tipo de temas, claro, dejaban todas estas preguntas sin responder. Y es así que, por lo tanto, las consecuencias no tardaron en llegar. Si bien había mucha ignorancia, pero también había gente ávida de conocimiento cristiano y que algo de conocimiento bíblico tenía. Y es precisamente esas circunstancias y condiciones y personajes las que analizaremos en la próxima charla. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.